Hijo mío, hija mía, ¿alguna vez te has preguntado por qué tantas personas pierden lo más valioso de su vida por una mala decisión? ¿Por qué muchos hombres y mujeres que parecían sabios terminan destruyendo su hogar, su reputación o su paz interior por seguir un deseo, una mirada o una tentación que pudieron haber evitado? Lo triste es que todo eso se podría haber prevenido si hubieran tenido instrucción. Sí, esa palabra que muchos confunden con educación, pero que son dos cosas muy distintas. Porque la educación te enseña una profesión, un oficio, un arte, pero la instrucción te enseña a vivir, a tener prudencia, sabiduría, buen juicio y buen criterio. Y el temor de Dios que nos guía por el camino correcto. Por eso hoy, querido hermano, querida hermana, quiero que escuches con atención las enseñanzas del libro del Sirácides. Capítulo 9, porque aquí el sabio nos abre los ojos ante las trampas más comunes que el enemigo usa para apartarnos del bien. Y no solo quiero que las escuches, quiero que las vivas, que las enseñes a tus hijos y que las transmitas con el ejemplo, porque el truco, sí, el verdadero truco, es ser sabio y sabia antes de envejecer. 1. No seas celoso de la mujer que amas. Podría nacer en ella la tentación de engañarte. Los celos son como el fuego. Si no se controlan, consumen lo que más amamos. ¿Sabes cuántos hogares se destruyen no por infidelidad real, sino por sospechas inventadas, miradas mal interpretadas o palabras dichas con desconfianza? El hombre o la mujer celosa no protege el amor, lo asfixia. El amor verdadero no nace del miedo, sino de la confianza y el respeto. Primer ejemplo, un hombre que revisa el teléfono de su esposa cada noche, convencido de que la ama tanto que necesita cuidarla. Pero esa desconfianza la hiere, la aleja y termina creando el mismo abismo que él temía. Segundo ejemplo, una mujer que desconfía de cada compañera de trabajo de su esposo hasta convertir su hogar en un campo de batalla. En ambos casos, el resultado es el mismo. La paz se va. La solución no es vigilar, sino cultivar la seguridad interior. Ora por tu pareja, dialoga con sinceridad y recuerda que los celos no son una muestra de amor, sino de inseguridad. Enseña esto a tus hijos, que el verdadero amor se basa en la confianza y no en el control. Enséñales que quien confía en Dios no necesita vivir con miedo. 2. No te entregues en las manos de una mujer hasta el punto que te domine. El amor no debe convertirse en esclavitud emocional. El sabio nos advierte que cuando alguien pierde su criterio por amor, deja de amar sanamente. El amor verdadero no domina, acompaña, no manipula, guía. Primer ejemplo, un joven que deja sus estudios y sus amigos porque su pareja lo quiere solo para ella. Segundo ejemplo, una mujer que acepta humillaciones creyendo que el sacrificio es amor. En ambos casos hay una pérdida de dignidad. La solución está en mantener el equilibrio del corazón. Enseña a tus hijos a amar con respeto, pero también con límites. Que no confundan entrega con dependencia. Instruye a tus hijas a saber decir no cuando algo atenta contra su dignidad y a tus hijos a no dominar ni manipular. Enséñales que el amor no somete, sino que edifica. 3. No te acerques a una mujer de mala reputación. Podrías caer en sus redes. El mundo actual glorifica lo superficial, pero el sabio nos invita a mirar más allá de la apariencia.
Las malas compañías, los ambientes corruptos o las personas sin valores pueden arrastrarnos lentamente sin que lo notemos. Primer ejemplo, un muchacho que se deja atraer por una mujer que solo busca diversión y acaba perdiendo su enfoque, su pureza y su propósito. Segundo ejemplo, un hombre casado que por curiosidad empieza a frecuentar ambientes donde la infidelidad es normal y termina atrapado en una red de mentiras. En ambos casos, la solución está en evitar lo que sabemos que puede dañarnos. Enseña a tus hijos a reconocer el peligro antes de caer en él. Enséñales que las malas influencias no siempre parecen malas al principio, pero su fruto siempre es amargo. Y si ya cayeron, enséñales que el arrepentimiento sincero y el regreso a Dios restauran todo. No te entretengas con una cantadora, haría que cayeras en su trampa. Hoy podríamos traducirlo como: no te entretengas con quien solo busca distraerte del propósito de tu vida. Vivimos en una época donde la distracción es el nuevo ídolo. Redes sociales, tentaciones, promesas vacías, personas que solo buscan tu atención pero no tu bienestar. Primer ejemplo: un joven que pasa horas hablando con alguien que nunca le aporta nada, pero poco a poco se aleja de sus metas. Segundo ejemplo: un hombre que en lugar de fortalecer su relación, se deja seducir por halagos virtuales. La solución es discernir quién aporta luz y quién roba tu energía. Enseña a tus hijos a no dejarse atrapar por apariencias ni por palabras bonitas. Enséñales a identificar a las personas que los motivan a ser mejores y a alejarse de quienes los hacen perder su rumbo. 5. No fijes tu mirada en una jovencita. Podrías condenarte con ella. El deseo sin control se convierte en destrucción. Todo comienza con una mirada mal dirigida, un pensamiento que no se detiene, una curiosidad que se convierte en obsesión. Por eso Jesús dijo que quien mira con deseo ya adulteró en su corazón. Primer ejemplo: un maestro que empieza a admirar más de lo debido a una alumna y justifica sus pensamientos. Segundo ejemplo: una mujer casada que permite que la atención de un joven la alimente emocionalmente. Ambos juegan con fuego y tarde o temprano se queman. La solución está en dominar la mirada y purificar el corazón. Enseña a tus hijos que la pureza no es represión, sino libertad. Que aprendan a respetar, a valorar la belleza sin codiciarla. Y que comprendan que el autocontrol no se impone, se forma con oración y propósito. 6. No caigas en los brazos de una prostituta. Podrías perder con ella todo lo que tienes. La tentación del placer fácil siempre promete felicidad, pero cobra un precio alto. Muchos han perdido su dinero, su salud y su alma por una noche de placer. No se trata de juzgar a las personas, sino de advertir el peligro del pecado. Primer ejemplo: un joven que busca compañía pagada porque se siente solo, pero termina atrapado en la culpa y el vacío. Segundo ejemplo: un hombre casado que cae en la infidelidad y destruye años de amor y confianza. Ambos juegan con fuego y tarde o temprano se queman. La solución está en llenar el corazón con lo que realmente satisface, la presencia de Dios. Enseña a tus hijos que la pureza no se impone, se alimenta. Habla con ellos sobre las consecuencias reales de las decisiones impulsivas. No calles por vergüenza. La instrucción empieza en casa. 7. No mires para todas partes en las calles de la ciudad, ni te entretengas en rincones solitarios. Este consejo, aunque parece antiguo, hoy tiene más sentido que nunca. ¿Cuántos jóvenes pierden horas mirando en redes sociales, vagando por calles digitales llenas de tentaciones, comparaciones y distracciones? No se trata solo de calles físicas, sino de todo lugar donde el alma se dispersa. Primer ejemplo: un joven que pierde su tiempo mirando la vida de otros mientras su propio talento se apaga. Segundo ejemplo:
Una mujer que pasa horas observando lo que no tiene, llenando su corazón de envidia. La solución es enfocarse en lo esencial. Enseña a tus hijos a cuidar lo que miran, porque lo que entra por los ojos forma el alma. Enséñales a usar su tiempo en cosas que los hagan crecer. Y recuérdales que quien se enfoca en su propósito no se distrae con espejismos. 8. Aparta tus ojos de una mujer hermosa. No te quedes mirando a una belleza desconocida. La belleza de una mujer ha hecho caer a muchos. Ella basta para encender la pasión. La belleza no es mala, pero la fascinación por ella puede ser mortal si no hay prudencia. La sociedad idolatra la apariencia y olvida la virtud. Pero el sabio nos advierte, la mirada es la puerta por donde entra la perdición o la bendición. Primer ejemplo, un joven que no puede ver a una mujer sin imaginarla y termina esclavo de sus pensamientos. Segundo ejemplo, una mujer casada que permite que la atención de un joven la alimente emocionalmente. Ambos juegan con fuego y tarde o temprano se queman. La solución está en dominar la mirada y purificar el corazón. Enseña a tus hijos que la pureza no se impone, se alimenta. Habla con ellos sobre las consecuencias reales de las decisiones impulsivas. No calles por vergüenza. La instrucción empieza en casa. Hasta aquí, hijo mío, hija mía, hemos recorrido los primeros 8 consejos del sabio. Cada uno es una advertencia, pero también una puerta hacia la libertad interior. No se trata solo de evitar el mal, sino de aprender a elegir el bien antes de tropezar. Y antes de que pasemos a la siguiente parte, quiero recordarte algo. Todos estos mensajes, y muchos más, los encontrarás en los demás capítulos del canal. Cada uno rebosa de sabiduría, de conocimiento, de instrucción práctica para padres, hijos, maestros, vecinos y gobernantes. No dejes de verlos porque cada enseñanza es una llave que abre la puerta a una vida más sabia. En la siguiente parte hablaremos de la fidelidad, la amistad, el discernimiento y el valor de elegir sabiamente con quién caminar. Pero antes, guarda esta reflexión en tu corazón. El truco es ser sabio y sabia antes de envejecer, porque cuando la vejez llega sin sabiduría, ya no hay tiempo para corregir, solo para lamentar. No te sientes a la mesa con una mujer casada para tomar vino con ella. No sea que se despierte en ti el deseo y que la pasión te haga ceder y caer. El sabio nos advierte sobre las apariencias inocentes que esconden trampas. No siempre la tentación se presenta con rostro evidente. A veces llega en forma de conversación amable, de una sonrisa que no debió prolongarse, de una confianza que cruzó el límite. El mal comienza donde la prudencia se descuida. Primer ejemplo, un hombre que se sienta a conversar con una mujer casada, solo por amistad, sin malicia aparente, pero poco a poco su corazón se enreda en un lazo emocional que lo conduce al pecado. Segundo ejemplo, una mujer que, halagada por la atención de un compañero casado, comienza a justificar lo injustificable. En ambos casos, la conciencia fue adormecida por la costumbre de decir, no pasa nada. La solución está en respetar los límites que Dios ha puesto. Enseña a tus hijos que la prudencia no es desconfianza, sino sabiduría, que deben cuidar la pureza de sus intenciones y alejarse de todo lo que los haga tropezar, y que no busquen el calor emocional donde solo encontrarán ruina espiritual. Señor, enséñanos a reconocer los límites que protegen nuestra alma. Danos la prudencia para alejarnos de las sombras antes de caer en ellas, y la fuerza para preferir la verdad antes que el deseo. 10. No abandones a un viejo amigo, el nuevo no se le equiparará. Nuevo amigo, vino nuevo. Déjalos que envejezcan y los tomarás con gusto. La lealtad es una joya cada vez más escasa. En tiempos donde todo se desecha, también las amistades se reemplazan con facilidad. Pero el sabio nos recuerda que la amistad verdadera es como el vino.
Su valor crece con los años. Primer ejemplo, un hombre que, al ascender en su trabajo, deja de hablar con sus viejos amigos pensando que ya no están a su nivel. Cuando cae en desgracia, descubre que los nuevos amigos solo estaban mientras había conveniencia. Segundo ejemplo, una mujer que, halagada por la atención de un compañero casado, comienza a justificar lo injustificable. En ambos casos, la conciencia fue adormecida por la costumbre de decir, no pasa nada. La solución está en respetar los límites que Dios ha puesto. Enseña a tus hijos que la prudencia no es desconfianza, sino sabiduría, que deben cuidar la pureza de sus intenciones y alejarse de todo lo que los haga tropezar, y que no busquen el calor emocional donde solo encontrarán ruina espiritual. Señor, enséñanos a reconocer los límites que protegen nuestra alma. Danos la prudencia para alejarnos de las sombras antes de caer en ellas y la fuerza para preferir la verdad antes que el deseo. 11. No envidies el éxito del pecador, no sabes cuál será su fin. La envidia es una de las raíces más silenciosas del mal. Nos hace mirar el brillo de los demás y olvidar la luz que Dios ya puso en nosotros. El sabio nos recuerda que no todo lo que brilla viene del cielo, y que el éxito del pecador muchas veces es la antesala de su ruina. Primer ejemplo, un joven que observa en redes sociales a personas que viven de manera inmoral pero aparentan éxito y felicidad. Termina imitando sus caminos sin saber que detrás de las imágenes hay vacío. Segundo ejemplo, una mujer que, halagada por la atención de un compañero casado, comienza a justificar lo injustificable. En ambos casos, la conciencia fue adormecida por la costumbre de decir, no pasa nada. La solución está en agradecer lo que se tiene y confiar en los tiempos de Dios. Enseña a tus hijos que el verdadero éxito no está en lo que se muestra, sino en lo que se es. Que comprendan que quien obra con justicia puede tardar en ver su recompensa, pero su victoria será eterna. Padre Celestial, líbranos del veneno de la envidia. Danos un corazón agradecido, capaz de alegrarse por el bien ajeno y de esperar con paciencia nuestras propias bendiciones. No te alegres del éxito de los renegados. Acuérdate que su castigo no esperará su muerte. El sabio nos habla con claridad. Hay quienes desprecian a Dios y aún así parecen prosperar. Pero su aparente triunfo no es bendición, sino una prueba. No te confundas. Dios no olvida y su justicia no falla. Primer ejemplo, un político corrupto que disfruta de poder y riqueza mientras muchos justos sufren. Segundo ejemplo, un empresario que construye su fortuna destruyendo familias o engañando a los débiles. El mundo los aplaude, pero su caída será inevitable. La solución es mantener la fe en la justicia divina. Enseña a tus hijos que no todo éxito es digno de admiración. Que aprendan a distinguir entre prosperidad honesta y riqueza manchada. Y sobre todo, que comprendan que la mayor victoria del ser humano es conservar su alma limpia ante Dios. Señor, danos serenidad para no envidiar el mal camino, sabiduría para discernir entre lo correcto y lo fácil, y esperanza para seguir creyendo en tu justicia, aunque tarde en manifestarse. Mantente alejado del que puede matar, y no tendrás miedo de morir. Si te acercas a él, trata de no molestarlo, pues podría quitarte la vida. Sabes muy bien que caminas en medio de trampas. Aquí el sabio nos enseña algo más profundo que el simple temor físico. No se trata solo del peligro de quien puede matar el cuerpo, sino de aquellos que matan el alma. Personas violentas, manipuladoras, corruptas o llenas de odio. Estar cerca de ellos es caminar por encima de un muro estrecho donde cualquier paso en falso puede costar la paz. Primer ejemplo,
Un joven que se junta con personas violentas para sentirse protegido, pero termina siendo cómplice de sus actos. Segundo ejemplo, una mujer que mantiene amistad con alguien lleno de rencor y poco a poco adopta su amargura y su odio. La solución está en elegir bien las compañías. Enseña a tus hijos que el coraje no está en desafiar al peligro, sino en saber evitarlo. Que comprendan que la prudencia no es cobardía, sino sabiduría. Que aprendan a alejarse del mal antes de que el mal los alcance. Señor, rodéanos de personas de paz. Danos discernimiento para identificar las almas peligrosas y fuerza para alejarnos sin miedo. Protégenos de quienes buscan destruirnos y haz de nosotros sembradores de luz. Muéstrate sociable en cuanto puedas y déjate aconsejar por los sabios. La soberbia nos aísla, la sabiduría nos une. El sabio enseña que la vida se enriquece con las relaciones sinceras y los buenos consejos. Nadie es tan sabio que no necesite aprender, ni tan fuerte que no necesite ayuda. Primer ejemplo, un joven que cree saberlo todo y rechaza los consejos de sus padres. Segundo ejemplo, un hombre que por orgullo no pide orientación y termina cometiendo los mismos errores una y otra vez. La solución está en abrir el corazón al consejo de los sabios. Enseña a tus hijos a escuchar con respeto, a discernir las palabras que edifican y a buscar siempre la guía de personas virtuosas. Recuérdales que no hay crecimiento sin humildad. Padre amoroso, enséñanos a escuchar antes de hablar, a reconocer en la voz de los sabios el eco de tu sabiduría. Haznos humildes para aceptar corrección y sabios para seguir buenos consejos. Prefiere conversar con las personas inteligentes, que todas tus conversaciones giren en torno a la ley del Altísimo. Hoy más que nunca, esta enseñanza es vital. Las conversaciones que sostenemos moldean nuestra mente y nuestro corazón. El sabio nos recuerda que la boca es la puerta del alma y que lo que decimos revela lo que somos. Primer ejemplo, un joven que pasa sus días entre bromas vulgares, chismes o palabras vacías y termina vaciando su espíritu. Segundo ejemplo, una mujer que encuentra paz al rodearse de personas que hablan de Dios, de familia y de sabiduría. La solución está en cultivar conversaciones que eleven el alma. Enseña a tus hijos que hablar de lo bueno, de lo noble y de lo santo no es aburrido, sino edificante. Recuérdales que las palabras son semillas. Si siembran luz, cosecharán paz. Señor, purifica nuestras palabras y pensamientos. Que nuestra boca proclame solo lo que edifica y bendice. Danos el deseo de hablar con sabiduría y escuchar con discernimiento. En este punto, hemos llegado hasta el verso 15 de Sirácides, capítulo 9. En la siguiente parte, la tercera, completaremos los últimos consejos del sabio, donde se hablará de la verdadera amistad, la prudencia, el trabajo, el liderazgo y el valor de guardar silencio ante los necios. Y no olvides, hijo mío, hija mía, todos los demás capítulos del canal están llenos de esta misma sabiduría, de enseñanza práctica, de instrucción real para padres, maestros y jóvenes. Porque la instrucción, no la educación académica, sino la instrucción espiritual, es la que nos enseña la prudencia, la sabiduría, el buen juicio, el buen criterio, la empatía y el temor de Dios. Recuerda siempre, el truco es ser sabio y sabia antes de envejecer, porque sólo así la vida tiene propósito y el alma encuentra paz. Hijo mío, hay heridas que no se ven, pero que duelen más que cualquier golpe. Una palabra mal dicha, una traición disfrazada de sonrisa o un amigo que te abandona cuando más lo necesitas. El libro de Sirácides nos enseña que quien revela secretos destruye la confianza y quien se enoja con facilidad abre puertas al enemigo. Por eso te digo con el corazón en la mano,
No permitas que la ira te domine, ni que tus palabras se conviertan en armas. Cuando alguien te provoque, guarda silencio unos segundos y pregúntate, ¿vale la pena perder mi paz por esto? En el hogar, muchos matrimonios se han roto por una sola frase dicha en un mal momento. En el trabajo, una reacción impulsiva puede costarte años de esfuerzo. Y en la familia, una ofensa puede romper la armonía que tanto cuesta construir. Ser sabio no es quedarse callado por cobardía, sino hablar solo cuando el corazón está limpio. Porque la lengua del que murmura destruye más que una espada. Y aunque parezca difícil, perdonar a quien te hirió es la mayor muestra de poder espiritual. Recuerda, el truco es ser sabio o sabia antes de envejecer. No esperes a perder lo que amas para aprender a cuidar tus palabras. Oración. Señor, enséñanos a dominar nuestra lengua, a no responder con ira ni guardar rencor. Danos la sabiduría para hablar con calma y el amor para callar cuando el silencio construye más que el ruido. Amén. Hay personas que aparentan humildad, pero dentro de su corazón esconden envidia o malicia. Sirácides advierte que no debemos confiar a ciegas en quien se muestra manso, porque el tiempo revela la verdadera intención del alma. A veces los peores consejos vienen de quienes dicen quererte, pero buscan tu caída en silencio. En la vida moderna esto pasa más de lo que imaginamos. Un vecino que parece amable, pero se alegra de tus problemas. Un compañero de trabajo que te sonríe, pero desea tu lugar en silencio. O incluso un familiar que se ofende por tu progreso. Por eso el sabio no confía en las apariencias, sino en los frutos. La educación espiritual no se trata de desconfiar de todos, sino de aprender a discernir con amor. Educar a tus hijos en este valor es enseñarles a observar antes de entregarse. Decirles, hijo, hija, no todos los que te dicen amigo lo son. Espera a ver sus obras. Eso es formar criterio. Eso es educar para la vida. Y en tu propia alma, no permitas que la sospecha te robe la paz. Desconfía con prudencia, pero sin odio. Ama, pero con sabiduría. Oración. Padre bueno, danos discernimiento para distinguir al sincero del falso, y humildad para no juzgar antes de tiempo. Que sepamos amar sin ingenuidad y cuidar nuestro corazón sin volvernos fríos. Amén. El siguiente consejo es uno de los más profundos. No te alegres de la caída de tu enemigo. Qué fácil es sentirse superior cuando quien nos hizo daño tropieza. Pero la sabiduría enseña que alegrarse del mal ajeno es perder la gracia del alma. El justo se entristece por el mal, aunque venga del enemigo. En la actualidad, esto se ve en las redes sociales, en la política, en los barrios. Gente que disfruta ver sufrir a quien no le cae bien. Padres que celebran cuando al vecino le va mal, o hijos que se burlan de los errores ajenos. Pero la educación verdadera enseña empatía, entender que todos caemos y que el perdón es la medicina que cura más rápido que la venganza. Cuando un niño aprende a no reírse del que fracasa, se está educando su corazón para ser un adulto noble. Porque la educación enseña matemáticas, pero la instrucción enseña humanidad. Oración. Señor, líbranos del orgullo y del placer por el mal ajeno. Enséñanos a mirar con compasión, incluso a quienes nos hirieron, para que nuestro corazón no se endurezca. Amén. Finalmente, el punto 14 de este capítulo nos enseña que no debemos confiar en los mentirosos, ni dejar que el engaño forme parte de nuestras relaciones. El mentiroso no solo daña a otros, sino que se destruye a sí mismo, porque la mentira corta los lazos que sostienen la confianza. Mira cómo sucede hoy. En la pareja, las mentiras pequeñas se convierten en muros. En la amistad, una sola falsedad basta para derrumbar años de cariño. En los negocios, la mentira arruina la reputación. Y en el alma, mentirse a uno mismo es el principio del vacío. Por eso enseña a tus hijos a preferir la verdad, aunque duela.
Diles, es mejor una verdad difícil que una mentira fácil, porque la educación moral no busca comodidad, sino integridad. Y tú, que estás escuchando esto, recuerda que cada palabra que sale de tu boca tiene poder. La mentira genera desconfianza, pero la verdad genera luz. Y donde hay luz, el mal no puede permanecer. Oración. Dios fiel y verdadero, purifica nuestras palabras y haz que nuestra boca sea instrumento de tu verdad. Que vivamos con honestidad, para que nadie tropiece por nuestra falta de sinceridad. Amén. Y así, hijo mío, hija mía, vamos entendiendo que la sabiduría del Sirácides no envejece, está viva, actual, y nos guía en un mundo lleno de apariencias. Porque el sabio no solo aprende, sino que enseña, no solo escucha, sino que aplica. Y recuerda siempre, el truco es ser sabio o sabia antes de envejecer. Hijo mío, hay algo que debes cuidar más que tu dinero, más que tu cuerpo y más que tu casa, tu reputación. Porque cuando alguien destruye su buena fama, lo pierde todo, aunque conserve bienes o poder. El libro de Sirácides nos recuerda que quien mancha su nombre con malas acciones deja una herida que el tiempo difícilmente borra. Hoy muchos viven sin pensar en eso. Publican sin medir las consecuencias, se exhiben, se burlan, gritan sus opiniones sin respeto. Y después, cuando el tiempo pasa, se preguntan por qué nadie los toma en serio. Pero el sabio sabe callar, actuar con prudencia y cuidar su nombre como un tesoro sagrado. Educar a nuestros hijos en esto es vital. Enseñarles que su nombre tiene valor, que su palabra debe ser confiable, que la fama se construye con respeto y se destruye con un instante de imprudencia. No basta con instruirlos en habilidades, hay que formar su carácter. Recuerda, la instrucción les enseña qué hacer, pero la educación les enseña quiénes deben ser. Y tú, si alguna vez fallaste y dañaste tu reputación, no te desesperes. Dios puede restaurar lo que el hombre cree perdido. Pero para eso debes ser sincero, reconocer tus errores y comenzar a vivir de una forma nueva, guiado por la verdad y la humildad. Señor, ayúdanos a cuidar nuestro nombre con obras de bien, que nuestras palabras sean sinceras y nuestras acciones reflejen tu luz. Danos la fuerza para reconstruir lo que hemos dañado y el valor para ser ejemplo de integridad. Amén. El sabio también enseña algo más profundo. No te mezcles con los pecadores ni imites sus caminos. No significa que debas despreciar a los demás, sino no permitir que sus costumbres te arrastren. Hoy el mundo promueve lo fácil, lo inmediato, lo superficial. Pero el corazón que busca a Dios no puede vivir según la corriente del mundo. ¿Cuántas veces un joven recto cambia su camino por seguir a los que lo burlan? ¿Cuántas veces un hombre justo se debilita al ver que el mal prospera y el bien sufre? Pero no olvides, la pureza no está de moda, pero es el sello de los sabios. Educar en casa con ese valor es esencial. Decirles a los hijos, no sigas al grupo solo porque es popular. Aprende a decir no aunque te critiquen, porque eso es educación espiritual, la que salva vidas. El sabio no necesita ser aceptado, necesita ser fiel a su conciencia. Padre amado, fortalécenos para no dejarnos llevar por el mal ejemplo. Haznos firmes en la verdad, constantes en la fe y capaces de resistir las modas que alejan de ti.
Amén. Y ahora llegamos al consejo más delicado. No te acerques al pecado por curiosidad. ¿Cuántas veces alguien cae no porque planeó hacerlo, sino porque quiso probar, mirar, experimentar? El mal suele presentarse como algo atractivo, pero su precio es alto. Así sucede con la infidelidad, con el vicio o con la mentira. Todo comienza con una mirada o una excusa y termina con un alma atrapada. Por eso enséñales a tus hijos que lo prohibido no es porque Dios quiera limitar su libertad, sino porque desea proteger su felicidad. Quien vive en pureza no es quien no cae, sino quien aprende a decir no a tiempo. El sabio se aleja del peligro antes de caer en él, porque sabe que prevenir es más fácil que curar. Y finalmente, el capítulo concluye con un recordatorio poderoso. Mantente fiel a los mandamientos de Dios y no te apartes del camino del bien. No hay mayor sabiduría que esta: obedecer a Dios con amor, no por obligación, porque quien vive según su palabra encuentra paz en medio de la tormenta, consuelo en la tristeza y esperanza en la oscuridad. El mundo te dirá que sigas tu instinto, que hagas lo que sientas, pero la sabiduría divina te dice: sigue a Dios porque Él sabe lo que tu corazón realmente necesita. Y si alguna vez te has desviado, si has tomado caminos oscuros, recuerda que nunca es tarde para volver. Dios no cierra las puertas al que regresa arrepentido, al contrario, corre a su encuentro como el padre que abraza al hijo perdido. La educación espiritual consiste en eso: enseñar a regresar, porque instruir es enseñar el camino, pero educar es enseñar a volver cuando se ha perdido. Oración final. Señor, danos sabiduría para no acercarnos al pecado disfrazado de placer. Llena nuestro corazón de tu paz, para que no busquemos emociones vacías, sino la alegría que solo tú puedes dar. Señor Dios, Padre eterno y lleno de misericordia, gracias por tu palabra viva que nos guía y nos corrige. Gracias por el libro de Sirácides que nos enseña a discernir, a educar, a perdonar y a vivir con prudencia. Danos sabiduría para no ser ingenuos, fuerza para mantenernos firmes, humildad para reconocer nuestros errores y amor para educar con el corazón. Que cada padre, madre, maestro y gobernante que escuche estas palabras encuentre inspiración para formar mejores hijos y mejores ciudadanos. Haz que nunca olvidemos que el truco es ser sabio o sabia antes de envejecer, y que la verdadera sabiduría está en vivir de acuerdo con tu voluntad. Por Cristo nuestro Señor. Amén.